Les damos la gran bienvenida al año 1939. Vamos a volar directamente hasta Ámsterdam, precisamente para poder presenciar una partida extremadamente bélica por parte del blanco. Piezas blancas para Max Euwe, piezas negras para Salomon Flor. La partida comienza con D4, D5, C4, D6, defensa eslava. Caballo F3, caballo F6, caballo C3 y G6. Este tipo de movimientos no solamente en la defensa eslava, sino en la gran mayoría de aperturas y defensas, como lo podemos ver por ejemplo en la apertura inglesa, en la defensa india de rey, línea normal, en literalmente bastantes líneas, por ejemplo la defensa moderna. Este G6 es importante. Siempre que nosotros veamos jugadas como B3, B6, G3, G6, indican un fianqueto potencial, sumamente potencial. Precisamente por eso, G6 indica y está gritándole al blanco que las negras, con el alfil de F8, van a terminar jugando alfil G7 en sus siguientes dos movimientos. Bueno, alfil F4, un movimiento un poquito interesante. Lo que se pretende es acelerar el desarrollo. Hoy en día lo que se prefiere es simplemente jugar H3, evitando saltos de caballo, a G4, evitando saltos, evitando el alfil, posiblemente un alfil G4, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco es una imprecisión jugar alfil F4, es simplemente querer seguir con el desarrollo lo más rápido posible. Y tras alfil G7, lo dicho, E3, enroque corto y dama B3. Dama B3 es una jugada profiláctica. Si yo les pregunto en esta posición, ¿qué piezas del negro, qué piezas del oponente todavía no se han desarrollado y necesitan desarrollarse? Ustedes seguramente me van a responder que el caballo de B8 y el alfil de C8, precisamente los señalados en verde en este diagrama. Entonces, ¿cómo se evita el desarrollo por parte del negro? Creando amenazas. Y eso nos lleva al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, explotación de debilidades. Es importante tener en cuenta que siempre una debilidad va sucedida por una reparación de dicha debilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que se pueda reparar esa debilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, fijando dicha debilidad. Por ejemplo, yo les comento, ¿el alfil de C8 debería de desarrollarse? Claro que sí, por supuesto, es lo ideal. Dama B3 evita que el alfil se desarrolle a, por ejemplo, F5. Es un ejemplo en realidad, pero bueno, evita que se desarrolle a F5, o bien evita que se desarrolle a G4, o evita que se desarrolle donde quieran, porque estaría soltando el peón de B7. Entonces, recuerden, antes de que el enemigo logre reparar dichas debilidades, ustedes se tienen que centrar en remarcarlas y en fijarlas para que no exista una solución a corto plazo para el enemigo y eso lo distraiga del juego y del ataque que deben de realizar sobre el enroque o sobre el enemigo. Muy bien, D por C4, alfil por C4, caballo BD7, caballo E5, una jugada que hoy en día, año 2022, se considera interesante y hasta cierto punto dudosa. En aquellos años, 1939, se consideraba una buena jugada. ¿Por qué hoy en día, año 2022, lo consideramos como una imprecisión? Bueno, pues porque, como pueden observar en este diagrama, el negro tiene poco espacio a comparación del blanco, que tiene mayor criterio de movilidad. Profe, esta es una posición muy temprana. No podemos decir que el blanco tiene el mayor criterio de movilidad. Bueno, la realidad es que sí, porque como esta es una partida de élite, es muy difícil, una vez obtenida dicha debilidad en una partida clásica, que se pierda. Pero efectuando este axioma, nosotros podemos decir, si nosotros tenemos mucho espacio, hay que evitar el intercambio de piezas. Y si nosotros tenemos poco espacio, tenemos que fomentar el intercambio de piezas. Por eso se recomendaba mejor enroque. Buena jugada, una jugada sutil, una jugada elegante, sencilla, pero sumamente eficaz. Caballo E5 lo que favorece es un caballo por E5 y alfil por E5, y nótese como el alfil de C8, que antes estaba todo taponeado por el caballo de D7 y por su propio peón, ahora tiene salida. ¿Vieron? Muy bien, excelente, pero no fue lo que se jugó en la partida. Lo que se jugó en la partida fue este dama E8, a lo que siguió alfil E2 retirándose, caballo por E5, alfil por E5, dama D8, este dama D8 no para dama A5, pero sí para dama B6, intentando realizar el intercambio de damas que, como lo vamos a ver más adelante, no sucede en esta posición, pero que le hubiera beneficiado bastante a las negras. ¿Por qué? Bueno, pues porque tras enroque corto y dama B6, si dama por B6 y A por B6, la torre de A8 ya está jugando y ni siquiera tuvo que moverse. Precisamente
porque este intercambio le beneficia a las negras, fue que Max Euwe decidió jugar simplemente dama a3. Una jugada simple, repito, una jugada sutil. Pero no es necesario realizar jugadas tan complejas al inicio de la partida, porque simplemente vamos a consumir el tiempo. Recuerden el principio de parsimonia. La explicación más sencilla es frecuentemente la más correcta. Y esto, bueno, con un reloj sobre el tablero, lo tenemos que tener siempre en cuenta. No hay que buscar la respuesta más compleja, hay que buscar la mejor respuesta más práctica en el menor tiempo posible y que no ayude al enemigo. Torre E8, torre a C1. Torre a C1 es un poquito interesante, no dudoso, pero sí interesante. Lo que ocurre es que había una respuesta mejor, y esta mejor respuesta era seguir ganando tiempo sobre la dama. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos seguir amenazando a la dama que se encuentra en B6? Piénsenlo, ¿cómo le podemos hacer para seguir fomentando la iniciativa y el ataque sobre el bando de las negras? Bueno, caballo A4, buena jugada, forzando a que la dama se repliegue directamente a su casilla de origen, en este caso de 8. Recuerden que esta dama ya vino a E8, en E8 se regresó a D8, y en D8 se fue a B6, y de B6 ahora se está regresando a D8. Ven que son muchos movimientos. Y bueno, tras torre a D1, situando la torre sobre una columna que potencialmente le esté dando rayos X a la dama, se puede pensar en todavía seguir ganando más tiempos. Pero bueno, lo que se jugó fue torre a C1, igual una jugada buena, no la más activa, pero es una buena jugada. Alfil, F8, caballo A4, ahora sí, dama D8, torre FD1 y caballo D5, E4. Para replegar el caballo y para darle chance no solamente a la dama, sino que también a la torre de C y a la torre de D para que se sumen al ataque sobre las columnas F, G y H. Muy interesante y bastante sutil el ataque de Max. Y esto nos lleva a los principios principales de cómo explotar las debilidades y la explotación de debilidades per se. Recuerden bastante bien esto. Lo primero que tenemos que visualizar es que debemos de frenar el desarrollo o la iniciativa lo más que podamos para el enemigo, para el oponente. Luego tenemos que identificar las casillas débiles y los puntos críticos y mantenerlos, no permitir que el enemigo los repare, es decir, mantenerlos fijados. Muy bien, E6 es una jugada que hoy en día se considera imprecisa y en aquella época sorprendió mucha gente. No pensaron que Flor fuera a jugar este movimiento, precisamente porque, a ver, la intención es bastante buena. Se juega E6 pseudo sacrificando al caballo, porque en realidad las blancas no pueden capturar, porque claramente se está visualizando, déjenme les pongo de nuevo el tablero, claramente se está visualizando que el alfil de F8 está atacando a la dama de A3, entonces no se puede capturar. ¿Qué realiza Max? Dama F3, retirándose, pero siempre manteniendo la amenaza sobre el caballo con el peón. Un detalle es que la mejor jugada per se y de módulo es dama G3, pero dama F3 es una jugada segura, es una jugada estable. ¿Y cómo nos lo podemos imaginar? ¿Cómo en una partida de verdad podemos llegar a esta solución? Bueno, tan sencillo como lo siguiente. Generalmente lo que se intenta es dejar a la pieza a una diagonal de distancia del caballo en cuestión, para que el caballo, para volver a atacar a la dama, necesite otros 3 o 4 movimientos como mínimo, es decir, simplemente olvidándose de cualquier otra amenaza por parte del caballo. Observen cómo para que este caballo de D5 pueda volver a atacar a esta dama de F3, tiene que jugar 1, 2, 3 movimientos para amenazarlo. Muchos movimientos para una sola pieza, ¿verdad? Entonces ese tipo de patrones son los que casi no se enseñan en los libros, pero son los más efectivos y los que usan los maestros. Tras caballo B6, caballo C5, muy sutil jugada, muy elegante. Si el blanco responde a la captura, entonces le va a suceder A por B6 y, de nuevo, la torre ya está jugando sin siquiera moverse y está apuntando a una debilidad, la de A2. Precisamente por eso, caballo C5, cierra columnas, no responde. Y, bueno, tras caballo D7, insistiendo en el intercambio de piezas, ¿qué harían ustedes? ¿Replegarían de nuevo el alfil? ¿Replegarían de nuevo el caballo? No, la realidad es que aquí se tiene que hacer caballo por D7, buena jugada. ¿Por qué motivo? Porque tras alfil por D7 vean cómo este alfil, número 1, está tapando a su dama.
Número 2, este alfil parece un peón grande, está chocando con todos sus peones porque está dentro de la cadena de peones, lo que nos lleva a un axioma que propusieron entre todos grandes maestros totalmente inmortales, que es que un alfil bueno es un alfil que tiene gran criterio de movilidad o bien que está fuera de la cadena de peones. La cadena de peones, nótese por favor, que todas están en casillas blancas excepto A7. Observen cómo el alfil se encuentra encerrado, se encuentra dentro, inmerso en esa cadena de peones. ¿Qué significa? Que no va a tener movilidad. De hecho, desde aquí de lejitos estoy viendo que esa pieza no se va a mover en los próximos 10 jugadas. Bueno, alfil F6, atacando, dama 5, obviamente quitándose, y torre C5, buena jugada. ¿Por qué? Porque no está amenazando a la dama. Si ustedes me preguntan, profe, ¿por qué se hizo dama C5, torre C5? ¿Para amenazar a la dama? Claro que no. Ese es un ataque muy sencillo que todo mundo ve. Lo que se hace es torre C5 para torre H5. Buena jugada. No se puede capturar porque entonces viene dama G3 jaque, alfil G7 y dama por G7 jaque mate. ¿Vieron cómo tanta finura, tanta fineza en esta posición por parte de Max? Curioso. Bueno, entonces para evitar todo eso, lógicamente, Salomon Flor no respondió a dicha amenaza y juega simplemente E5. D por E5. Nótese por favor que se crea un puesto de avanzada, muy importante. Ese es otro tema, pero como lo vamos a terminar por ver en videos ulteriores, de una vez se los menciono. Esto se llama puesto de avanzada. Alfil E6, dama F4, con la idea de dama H4 y penetrar directamente en H7. Dama por B2, y punto importante, no se puede jugar dama H4 porque entonces seguiría dama por E2. Recuerden que no porque tengamos un ataque ya hecho significa que lo tenemos que apresurar. Si se pierde el alfil, a la siguiente tras torre por H7, vamos a ver que esto no sirve, porque bueno, obviamente dama por D1, jaque mate. Y si no torre por H7, pero sí torre F1, que es lo único que se salva, entonces dama por H5 y perdemos una calidad. Muy bien. Entonces, tras este dama por B2, no se jugó un dama H4, pero sí se jugó un alfil F1, dejando sin ataque al bando de las negras. Y tras alfil E7, dama H4, de nuevo, con la misma idea de penetrar en H7, alfil C5, ahora se está amenazando capturar en F2 y no se puede jugar torre por H7 porque entonces dama por F2 jaque, dama por F2, alfil por F2 jaque, rey por F2 y rey por H7. Si contamos las piezas, vamos a ver que el negro aquí va ganando. Muy bien, entonces tras este alfil C5, torre H6, simplemente evitando la amenaza y quitándose, lógicamente, de esta captura de torre. A5, torre D3, alfil por F2 jaque, dama por F2, dama por F2 jaque, rey por F2. Y aquí sí se puede porque el rey ya no captura la torre. ¿Vieron? La diferencia es que conservamos la pieza de más. Conservamos una pieza y no es cualquier pieza, es una calidad de más. Tras A4, alfil E2, torre A5, G4. Este momento en donde se juega alfil E2 es muy importante porque lo que se pretende hacer es llevar esta torre a H3. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cómo podemos llevar la torre a H3, pues no se va a poder porque está el alfil cuidando dicha casilla. Entonces, ¿qué se hace? Alfil E2, G4 y ahora no podemos capturar porque por eso pusimos el alfil en E2 para que sirva de protección sin cubrir y sin impedir que la torre llegue a su destino. En este caso, H3. Bueno, tras torre por E5, alfil por E5, alfil C4, torre D, H3, alfil por E2, alfil F6, torre E6, E5. De nuevo, lo volvemos a repetir. Un puesto de avanzada significa que ese alfil de ahí no se va a menos que el negro sacrifique la torre. Alfil por G4, torre por H7, alfil por F6 jaque, E por F6 y ante esto Salomon Flor termina por abandonar la partida. La razón es que incluso capturando la casilla, la torre de H3, a la siguiente va a seguir con torre por H3 y esta torre es suficiente para terminar de capturar estos tres peones. Y bueno, este peón de F6 y el peón de H2 pueden hacer algo como crear un peón pasado siempre con ayuda del rey y siempre con ayuda de la torre sobrante. Y este final está muchísimo más que ganado para las blancas.
la partida pudo haber continuado. Pero recuerden que los grandes maestros generalmente abandonan por respeto y abandonan porque eso es de caballeros. Muy bien, muchísimas gracias por haber visualizado este video. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.